El sábado pasado, 4 de febrero, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Hay muchas cosas para hablar acerca de este tema y para eso la tenemos aquí en el piso, invitada para nuestra entrevista, la doctora oncóloga Lorena Boixadera. Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Bueno, Muchas Lorena, gracias. sabemos que vos también das asesoramiento genético en oncología. ¿De qué se trata eso puntualmente? Sí, es un área que hoy está muy relacionada con la oncología, ¿sí? El fin del asesoramiento es poder identificar aquellos pacientes y familias que pueden tener como origen de su enfermedad oncológica una alteración genética que se hereda de sus generaciones pasadas. Y es muy importante poder identificar esas mutaciones para poder indicar un asesoramiento y un tratamiento distinto a aquellos pacientes que tienen la ocurrencia de un tumor esporádico, es decir, no relacionado a mutaciones genéticas heredables. Bien, claro. Si yo tengo en la familia alguien que, por ejemplo, haya sufrido un cáncer de mama, por darte un ejemplo, Sí. ¿qué análisis qué es un análisis de sangre? ¿Cómo se diagnostica? Si tiene que ver, si uno tiene el gen. Sí, en realidad uno hace esta consulta de asesoramiento buscando un poco la historia familiar, ver si en la genealogía aparecen otros individuos con el diagnóstico de cáncer y estudiar un poco el caso particular, ver la edad de ocurrencia del tumor, ver los subtipos de cáncer que se presentaron en ese paciente, si tiene la ocurrencia de más de un tumor, aumenta el riesgo predictivo de ese paciente de tener algo hereditario. Y ahí se solicita un test genético, ¿sí? Que básicamente es estudiar genes relacionados a la ocurrencia de cáncer en una muestra que puede ser tomada de sangre periférica, de saliva o de saliva, cualquiera de las dos, y ver si en ese panel genético aparecen alteraciones genéticas que predisponen al desarrollo de cáncer. Bien. ¿Es importante saberlo? Digo, dependiendo del caso. La parte genética, sí, uno para siempre poder prevenir o tomar alguna decisión en relación a, bueno, evito que el día de mañana el cáncer lo tenga yo. Exacto. Uno, digamos, con esa herramienta, digamos, tiene dos fines. Por un lado, la parte preventiva, de poder identificar a otros individuos de la familia que sean portadores de esa mutación genética y todavía no tengan la enfermedad oncológica y poder hacer un seguimiento distinto a la población general, ¿sí? Con distintos estudios. Por ejemplo, en el cáncer de mama, los pacientes que son portadores de una mutación y todavía no tuvieron la patología, el seguimiento es diferente, con resonancias, con controles más seguidos, ¿sí? Y por el otro lado, tiene un fin terapéutico. Hoy salieron distintas drogas que son terapias dirigidas a esas mutaciones y que son una herramienta más en la evolución de la patología oncológica del paciente. Bien. Sí, tiene ese doble fin. Bien, perfecto. Bueno, hablamos del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. La pregunta es, ¿cuán importante es el control, la prevención, el diagnóstico temprano del cáncer? Y nosotros, digamos, tenemos como premisa tratar, digamos, de implementar todo lo que sería la prevención primaria, ¿sí? La prevención primaria significa que los pacientes realicen pruebas de detección tempranas que en algunas patologías están estandarizadas, ¿sí? Que nosotros llamamos screening, que significa detección temprana. Es decir, hacer distintas pruebas, por ejemplo, en el hombre las que están indicadas son para el cáncer de próstata a partir de los 40 años con el tacto rectal, el dosaje de una proteína que se llama PSA, en el cáncer de colon a partir de los 50 años con la realización de la videocolonoscopía y en las mujeres el cáncer de colon a la misma edad con videocolonoscopía, el cáncer de mama con la solicitud de ecografía y mamografías anuales a partir de los 40 años y la utilización del Papa Nicolau como detección temprana del cáncer de cuello de útero, ¿sí? Eso es lo que para nosotros definimos como prevención primaria. Y obviamente cuando ocurre el cáncer, poder detectarlo a un estadio temprano nos permite a nosotros poder curar a algunos pacientes, ¿sí? Cuando la enfermedad está localizada, y en aquellos pacientes con enfermedades diagnosticadas en estadios avanzados, obviamente que hacer una detección temprana nos permite a nosotros poder indicar distintas líneas de tratamiento en un paciente que no tiene deterioro del estado clínico por la enfermedad, ¿sí? Bien. ¿El cáncer se cura
llega el momento en el que vos le decís a un paciente, hoy te curaste, estás libre de cáncer, porque sabemos que el camino es muy largo. Muy largo. Por si lo detectamos tempranamente, el tumor está encapsulado, hacemos lo que tenemos que hacer, el tratamiento, lo extirpamos, lo que sea. Pero se necesitan controles cada 6 meses, 1 año, vos me dirás. ¿Llega el momento en que el cáncer se cura? En los tumores que uno hace una cirugía con un fin curativo, nosotros en realidad durante los primeros 10 años nunca le damos el alta al paciente, ¿sí? Sí le informamos que la cirugía que se le realizó fue con una intención curativa y que los controles de ahora hasta los próximos años van a tener que ser a tiempos regulares, buscando la pesquisa de una recaída temprana de esa patología. Sí. De acuerdo a todas las guías nacionales e internacionales, durante los 2 primeros años a todos los tumores los tenemos que seguir cada 3 meses con controles clínicos y pedidos de tomografía o laboratorio de acuerdo a la patología. Durante los 3 años posteriores, hasta cumplir los 5 años, los controles son semestrales, vuelvo a decir, de acuerdo a qué patología tenga el paciente, y luego los controlamos anualmente. Pero decirle a un paciente que tiene la alta médica, eso en nuestra especialidad es como muy difícil de pronunciar hasta que no pasan varios años. Entiendo. Y en relación al tipo de cáncer o a la detección, ¿no? Vos hablabas cuando está encapsulado o cuando hay metástasis, digo, ¿hay diferentes tipos de tratamientos? Sí, desde hace algunos años, sí. En realidad, durante mucho tiempo, la única herramienta terapéutica que teníamos era o la quimioterapia, en algunos casos, algunas terapias inmunes que se utilizaban, y lo quirúrgico relacionado, ¿no? de acuerdo a la patología. Desde hace algunos años a la actualidad, con el desarrollo y el advenimiento de, de la biología molecular, se desarrollaron nuevas moléculas, ¿sí? Que son terapias dirigidas, terapias target que llamamos nosotros, a distintas patologías o a distintas mutaciones, que es lo que expliqué antes, o alteraciones genéticas, que son terapias dirigidas, ¿sí? Que por suerte modificaron el pronóstico de los pacientes, ¿sí? Aún en enfermedades avanzadas. Bien. Hoy hay pastillas, todos sabemos de qué se trata la quimioterapia, por ejemplo. Sí. Pero hay rayos, hay también medicación oral. Sí, la quimioterapia la seguimos utilizando como una herramienta muy útil, que en algunos casos las combinamos con inmunoterapia, en otros casos la combinamos con anticuerpos monoclonales, que se llaman, que eso tiene que ver con el desarrollo de las moléculas que tenemos. A veces podemos utilizar medicación vía oral en las pacientes con enfermedades metastásicas. Sí, es hoy un abanico amplio y por suerte creo que vamos en el desarrollo de muchas terapias nuevas con mejoría de la sobrevida global de los pacientes, ¿sí? Aún en enfermedades metastásicas que antes los pronósticos y los resultados eran muy pobres. Bien, yo estuve averiguando en América, por ejemplo, en la región de nuestro continente, el cáncer es la segunda causa de muerte de la población después de las enfermedades cardiovasculares. Exacto. ¿En nuestro país qué pasa? ¿Es lo mismo? En realidad hay un observatorio global que nosotros, digamos, ahí entramos, que nos muestra las estadísticas mundiales, que se llama Globocan, ¿sí? Que eso es una página abierta que cualquier persona puede entrar. Y las estimaciones en Sudamérica, digamos, de todos los países de Sudamérica, Argentina estaría en el 5º lugar en número de incidencias, ¿sí? de casos de cáncer, ¿sí? Es el número anual, digamos, que aparece anualmente. El global, ¿sí? Que fue registrado en el 2020, la incidencia en Argentina, la incidencia en Argentina fue de 130.000 casos nuevos de cáncer y que un 47% fue diagnosticado en hombres, un 53% fue diagnosticado en mujeres. Pero Argentina de Sudamérica ocupa el 5º lugar. Bien, saquemos lo genético, el asesoramiento, todo lo que hablamos al principio. Saquemos el tema del cáncer de mama, que las mujeres ya sabemos mucho en relación a todas las campañas del autocontrol, cómo tocarse, palparse y demás. Sí. En otro tipo de cáncer, si no nos hacemos los controles, que a mucha gente le pasa, porque tal vez mucha gente piensa que si tiene cáncer va a tener algún síntoma. ¿Qué pasa con eso?
o cuando tenés algún síntoma recién ahí te hacen el estudio y ya es demasiado tarde? En realidad, como dije antes, las pruebas de detección temprana estandarizadas en el mundo, ¿sí?, en las mujeres son para el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de cuello de útero. En relación a los otros tumores, hoy no hay guías estándar de cómo hacer un seguimiento o una detección temprana. Sí les sugerimos a los pacientes que hagan un control anual con su médico clínico y que pida los estudios básicos de seguimiento, como un laboratorio, una placa de tórax, una ecografía abdominal, una ecografía transvaginal, en las mujeres, obviamente, y en base a eso poder, digamos, tener una estimación de cómo estamos en los otros órganos, pero la detección temprana está demostrada solo en estos órganos, en las mujeres, y en los hombres solo para el cáncer de próstata y el cáncer de colon. Yo hablaba con un especialista hace un tiempo atrás sobre el cáncer de ovario, que generalmente decía es mortal porque cuando se detecta generalmente se confunde con otros síntomas, ¿no? Para eso no hay screening hoy demostrado, ¿sí? No está estandarizado. Sí, en general a las mujeres anualmente su ginecólogo siempre le pide una ecografía transvaginal como parte del control anual y creo que eso podría equipararse a un estudio asociado a una detección temprana. Bien, pero generalmente se suele confundir con otras patologías, ¿no? Sí. ¿Y qué tiene? Y si hablamos del sistema de salud, del acceso de la gente al sistema de salud hoy en día, focalicemos en, no te voy a hacer hablar mundialmente, sino en nuestro país. Digamos, tiene que ver, ¿no?, con la posibilidad tal vez que tiene de realizarse ciertos tratamientos o no. Bueno, yo formo parte del servicio de oncología del hospital y también formo parte del servicio de oncología de la pequeña familia. A nivel atención pública o privada, los mismos oncólogos que trabajamos en ambas instituciones formamos parte de los equipos y la verdad es que desde el acceso a la consulta, tanto en el hospital como en la pequeña, es accesible, ¿sí? Después empieza a modificarse un poco en relación al acceso, obviamente, a los estudios complementarios por una cuestión de costos y eso conlleva asociado a las terapias que uno indica que son hoy terapias de alto costo, porque por esto que te digo, porque son todas generadas a través de la biología molecular y demás, entonces hoy son terapias de muy alto costo, que no dejamos de indicarlas por más de que sea un entorno público o un paciente que no tiene acceso o no tiene obra social. En general, los pacientes pueden gestionar distintas consultas para generar un acceso por otra vía, ¿sí? Es un poco más dificultoso, pero en mi experiencia, tanto en el hospital como en la pequeña, el acceso está. Quizá con una demora en el tiempo, pero los pacientes acceden, ¿sí? Obviamente que el sistema de salud público hoy está un poco más difícil para acceder a algunas cuestiones, pero que las peleamos y terminamos consiguiéndolas. Bueno, nos pasó, por ejemplo, la semana pasada tuvimos que hacer una nota con una chica que tiene leucemia, que la operaron, Jorgelina se llama, y necesitaba hacerse un PET y no tenía obra social. Y bueno, gracias a la nota, creemos nosotros, ella nos agradeció al menos, la llamaron del hospital justamente para poder hacerse el estudio Por ahí gratuito. Nos cuesta un poco más acceder, pero no nos rendimos. Totalmente, es así, no hay que rendirse. Y mucha gente, bueno, vos sos oncóloga, lo debes de ver en tus pacientes. Por más que no les pueda decir, estás curado, tenés el alta, cuando se recuperan de alguna manera, vuelven a nacer, es lo que ellos te dicen, ¿no? Porque pasás por el infierno. Y es, digamos, es un diagnóstico por ahí difícil de escuchar, creo que socialmente no estamos, o culturalmente no estamos preparados para escuchar la palabra cáncer, como te dije antes, y creo que eso yo también se los transmito a los pacientes. Por suerte estamos en una época de la oncología en la que tenemos muchísimas más herramientas que hace 20 años, 25 años, en los que los pronósticos eran diferentes, los tratamientos no daban tanto resultado y hoy eso cambió. Y espero que llegue el momento en el que las enfermedades oncológicas sean enfermedades crónicas, que los pacientes tengan muchísimas más largas sobrevidas que ahora y bueno, y tengamos más sobrevivientes, ¿no?, de esta patología.